Diario de El Umbral, donde el ser brota. Una bitácora sonora de lo vital. Mi nombre es María Belén Bastone y este es el primer episodio de mi podcast. Es un diario vital, un espacio para dejar una huella de mis transformaciones y mis caminos, para contarles a mis hijos sus historias y al hacerlo, contarme también la mía. Un lugar para compartir mi metamorfosis y así, quizás, encontrarnos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast. Soy muchas cosas, tengo muchas formaciones y estudios en mi haber, pero no quiero que este espacio sea un currículum. Quiero poder hablar desde el corazón de algunas cosas, algunos momentos, algunas experiencias que fueron marcando hitos importantes en la vida y cómo desde un lugar consciente o inconsciente me han ido transformando. ¿Qué es lo que pasó en esa transformación? ¿Cómo la atravesé? Y cómo surgí después de esos momentos. Quiero empezar entonces compartiendo uno de esos momentos que para mí fue difícil de atravesar y que estoy segura que no fui la única mujer pasando por eso en ese momento. Yo me enteré que estaba embarazada por primera vez el 25 de enero del año 2020. Era un embarazo que estábamos buscando, que llegó bastante rápido y que cuando llegó nos explotó de alegría el corazón. Estábamos contentos, ansiosos, digo, con mi compañero, con mi pareja, estábamos contentos, ansiosos, felices y con muchos planes en la mente. Por lo menos yo soy una persona en general, estoy trabajándolo, pero en general necesito controlar, necesito tener un plan para cada cosa, necesito tener cierta previsibilidad y cierto, sí, control sobre algunas cosas, pues eso me da calma, eh, porque tiendo a la ansiedad. Ya hablaré de eso seguramente en algún otro momento. Pero bueno, la cuestión es que me enteré que estaba embarazada y lo primero que hice fue empezar a contactar parteras que seguía por Instagram y que me gustaba su forma de trabajar porque yo tenía un plan muy claro de lo que quería para mi embarazo. Yo quería bajarme 2 estaciones de subte antes de la que me correspondía al regreso de mi trabajo para poder empezar a caminar un poco más. Quería empezar a tomar clases de pilates o de yoga o de gimnasia o de natación para embarazadas. Quería compartirlo con mis amigas, con mi familia. Quería empezar esto a mover el cuerpo de otra manera, a tomar un poco más de contacto con la naturaleza. Yo en ese momento trabajaba en una empresa grande, multinacional. Yo soy abogada y trabajaba en el departamento de legales. Un trabajo que en teoría iba a permitirme poder disfrutar de estos momentos durante el embarazo. Pero, por supuesto, yo creo que parte de lo que vengo a trabajar en este mundo es esto de las ansiedades y el control. Y lo primero que me enseñó la maternidad desde el momento cero fue que todo lo que puedas considerar que tenés controlado se puede desbaratar en un instante. Y, y así sucedió, efectivamente, cuando el 14 o 16, si no recuerdo mal, de marzo, se declaró el comienzo de la cuarentena por la pandemia y básicamente se cerró el país. Y así con el país se cerraron y se cayeron cada uno de esos planes que yo tenía, porque el nivel de miedo y de incertidumbre y de todo que se fue apoderando de mí en esos momentos, la verdad es que fue inmenso. Pero antes de entrar ahí de lleno en qué pasó,
cuando empezó la cuarentena y como todos mis planes se desbarataron, voy a ir un poquito antes, ¿no? Porque, ¿qué pasó entre el 25 de enero y el 16 de marzo? La realidad es que no había pasado demasiado porque yo me enteré que estaba embarazada cuando estaba de muy, muy poquitas semanas, así que todavía no tenía ni síntomas, ni sensaciones de ningún tipo, más que esa como entre comillas, seguridad de saber que tenía un test de embarazo positivo. Em, pero, por supuesto, tenía planes. Así que bueno, lo primero que hice fue tratar de sacar un turno con un médico obstetra con quien yo quería transitar ese embarazo. Un médico que la realidad es que lo había conocido por las redes sociales y que me parecía que su forma de acompañar era respetuosa y sobre todo respetuosa de la fisiología y del cuerpo y de los tiempos de una mujer embarazada y de un bebé en gestación o naciendo. Y bueno, yo tenía la posibilidad en ese momento de eso, ¿no? Como de elegir el equipo que quería que acompañara mi embarazo. Eso también era algo que venía como planificando desde que empecé a buscar embarazo. Era como, bueno, ¿quién quiero que me acompañe y cómo quiero que me acompañe, ¿no? Y bueno, me contacté con este médico que tenía la agenda recontra remil llena y le escribo, o no me acuerdo cómo fue exactamente, creo que le mandé un mensaje por Instagram, algo así, preguntando por dónde sacar turno y me contestó, me dijo, saca turno por esta página que justo se me liberó un turno como si dijera la semana que viene. Y fue como, chan, es el momento, es una señal, bueno, vamos a tomar ese turno. Tomé el turno, fuimos a la consulta en su consultorio en Palermo, sobre calle La Prida, si no recuerdo mal. Nos gustó su forma de tratarnos, fui con mi compañero. Nos gustó cómo planteaba la situación. Lo primero que dijo fue, un embarazo no es un estado de enfermedad, sino que es un estado de plenitud total. Así que lo primero que me recomendó fue eso, ¿no? Como que no frenara nada en mi vida, que pudiera seguir con mis planes y con mis proyectos, porque yo un poco le comenté todas estas cosas que yo quería hacer durante el embarazo, además de continuar trabajando. Y por supuesto le pareció genial, bueno, estuvo todo fantástico. Y nos mandó a hacer la primera ecografía, a la semana 8. Que recuerdo que nos dijo, vamos a esperar a la semana 8 para hacer la ecografía. Yo estaba, creo que de 5 o 6 semanas cuando hicimos la consulta, me dijo, y nos dijo para asegurarnos de que se escuche el latido del corazón, porque a veces si la ecografía es un poco antes, los latidos no se escuchan y quizás se preocupan porque no se escucha el latido y en realidad igual está todo bien. Entonces para evitarnos tener que hacerla 2 veces o algo así, vamos a esperar a la semana 8. Fantástico. Yo no tenía de nuevo ni un síntoma ni nada. De hecho, al día siguiente que nos enteramos que yo estaba embarazada, el 26 de enero, que además es el día del cumpleaños de una de mis tías, nada, lo recuerdo siempre porque justo me enteré que estaba embarazada el día anterior. Y ese día, el 26 de enero, el cumpleaños de mi tía, teníamos un casamiento al mediodía. Un casamiento de una amiga mía. Y fuimos al casamiento, yo me acuerdo, un calor, 26 de enero al aire libre, un calor tremendo. Pero yo me sentía re bien, óptima, fantástica. Bueno, cuestión que después de la consulta con el obstetra, que también me sentía fantástica, me empecé a sentir fatal, pero fatal, vomitando. O sea, no eran náuseas matutinas, me levantaba a la mañana, vomitaba, viajaba 1 hora en colectivo, en colectivo para llegar a la oficina porque el subte me mareaba y me hacía sentir peor. Entonces tardaba un poco más, pero llegaba en colectivo, capaz tardaba 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, pues tráfico de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Llegaba a la oficina como podía, arrastrada, y me metía 1 hora a vomitar en el baño. Era como, ya
medio incareteable. Mi jefe me veía salir, aparte con esa cara de palidez total del baño, después de haber llegado y corrido y haber estado una hora ahí, y era como, ¿qué te pasa? Y yo, no, me siento un poco mal. Bueno, y así tratando de caretearla, y en un momento recuerdo que mi jefe, en ese momento, que tenía muy poco tacto para algunas cosas, pero realmente es, o yo considero que fue para mí un muy buen jefe, era una muy buena persona conmigo, y en general, me acuerdo que en un momento me dice, ya había pasado como una semana que yo estaba así, vomitando por los pasillos, me dice, vos no estarás embarazada, ¿no? No me digas, o algo así me dijo, como por favor no me digas ahora que estás embarazada, porque justo habían anunciado que estaban embarazadas otras 3, 4 chicas del equipo, o algo así, y era un montón realmente, y el equipo quedaba medio desarmado. Me lo dijo medio en chiste, medio no, y se dio cuenta del momento que me dijo eso, me mira y me dice, igual es un chiste, si llegas a estar embarazada está todo bien. Sé que se dio cuenta en el momento que me lo dijo, muy poco tacto, pero yo me reí porque realmente no me lo tomé mal. Y además, bueno, yo le dije, mira, no sé bien lo que me pasa, pero te lo voy a poder confirmar en una semana y media. Yo dije, bueno, tengo que esperar por lo menos a tener la ecografía en la mano para decirle a mi jefe que estoy embarazada. Era como que en mi mente no podía compartirlo antes de tener esa seguridad. Tampoco le había dicho nada a nadie, a mi familia, a mis amigos. No quería tampoco que mi jefe fuera la primera persona en enterarse de eso, que para mí era como súper importante, el cómo contarlo y en qué momento contarlo y a quiénes, ¿no? Entonces, bueno, se ve que ahí ya igual él se había dado cuenta, pero lo dejó ahí, no me volvió a preguntar nada y me veía entrar y salir del baño porque real no podía parar de vomitar. Estaba vomitando todo el día. No podía comer nada, tomando té de jengibre. Bueno, le escribía los tetras en el medio, tipo, che, no puedo parar de vomitar. Bueno, probá tomando el té de jengibre, probá haciendo presión en algunos puntos de acupuntura. Ya no sabía qué probar. Después, spoiler alert, terminé con medicación para los vómitos, básicamente porque no paraba de vomitar. Hoy, cosa que hoy manejaría diferente. Hoy yo creo que abordaría ese síntoma de una forma diferente, pero porque he cambiado, evolucionado y aumentado mis conocimientos desde ese momento hasta ahora. No es que esté diciendo que me arrepiente de haberlo hecho, porque tampoco, o sea, es una medicación que está probada y segura para el embarazo, pero bueno, ahora quizás tengo otra visión de algunas medicinas y creo que acompañaría eso diferente. Igual llegado el caso, si no podía parar de vomitar, hubiese de todas maneras tomado la medicación porque, a nada, hay que sobrevivir. Bueno, llega entonces el 18 de febrero, voy a hacerme la primera ecografía. Y fui con mi compañero y fuimos ahí los dos y escuchamos latir ese corazón que era como un toro, era como un dinosaurio, era, no sé, como que era poderoso, era un latido fuerte, constante, parejo, ¿no? Como así, poderoso. Y lo cuento y me emociono porque verlo, volver a pensar en eso a la distancia después de tanto tiempo, es como que me hace un poco eso, como valorar lo poderoso de ese momento, lo trascendental de ese momento en el que se escucha ese corazón latir por primera vez. Y fue súper emocionante. Ahí está, ya está. Fue súper emocionante y salimos de ahí y le digo a mi compañero, le digo, tenemos que ir a contárselo a mis viejos. Porque justo habíamos ido a hacer la ecografía a 2, 3 cuadras de la casa de ellos. Era como que yo no me podía volver a mi casa con esa experiencia, esa información que acababa de recibir, ese corazón que acababa de ver latir. Así que bueno, además de que necesitaba frenar un poco y vomitar de nuevo,
la llamo a mamá, le digo, ¿están en casa? Sí, no, queremos pasar para hacerles unas preguntas de unas cosas. Ellos son arquitectos y en ese momento estábamos como pensando en, eh, en proyectar una casa para construir algún día en un terreno que teníamos en el sur. Y entonces digo, no, queríamos charlar algo de esta idea que tenemos con ustedes, del proyecto, no sé qué. Bueno, vengan. Y entonces le dije a mi compañero, le digo, bueno, vamos a hacer de cuenta que tenemos acá una carpeta con, qué sé yo, con planos, con dibujitos, con algo de lo que, de esto, de este proyecto. Y, y que cuando la abran vean la foto de la ecografía. Y lo filmamos. Y bueno, y así fue. Fuimos y está filmado el momento en el que ellos se enteran que iban a ser abuelos por primera vez. Y, y todo fue alegría y fue un momento como muy lindo, muy emotivo. Y ahí más, en los días subsiguientes, bueno, al día siguiente fui y le conté a mi jefe que efectivamente estaba embarazada y que me sentía realmente muy mal y no podía parar de vomitar. Y la verdad es que fue muy comprensivo también. Me dijo, bueno, tranqui, no te preocupes. Como que me dijo que la prioridad era que yo me sintiera bien y todo eso. Por eso digo que si bien tenía muy poco tacto, fue una persona conmigo muy empática y muy comprensiva de ese momento que yo estaba ahí atravesando. Y bueno, y a partir de ese momento empezamos a contarles al resto de los familiares y amigos con los que nos íbamos cruzando. Y yo tenía esta idea de ir filmándolos a todos y después en algún momento de la vida armar como un compiladito de todos esos momentos y regalárselo a, a nuestro bebé o nuestra bebé, pues no sabíamos en ese momento qué sería. Y, y recuerdo que fuimos contándolo. Esto, de nuevo, ya estábamos como 20 de febrero, digamos. Eh, a mis tíos, a mis abuelas, a mi suegra, que justo vino de visita y, y aprovechamos ahí la oportunidad. Igual, mi suegra, medio bruja, ella ya lo había como percibido antes. Ahora, seguramente seguramente comparta un poco sobre eso en otro momento. Pero bueno, la cuestión es que fuimos compartiendo con toda la familia y así como se empezaba a compartir, toda noticia que se empieza a compartir o a expresar en voz alta es como que se empieza a hacer cada vez más real, ¿no? Cada vez más tangible, más visible, más percibible por los sentidos. Entonces, ya siendo como cada vez más compartida esta realidad, yo ya sentía que podía empezar a planificar todas estas cosas que quería hacer. Está muy en el ideario colectivo esta cosa de no compartir la noticia del embarazo hasta las 12 semanas, ¿no? Muchas veces, muchas familias no quieren compartir la novedad antes de las 12 semanas porque se supone que hasta las 12 semanas, que es el primer trimestre, hay como más riesgo de pérdida gestacional, eh, porque es el tiempo que el embrión necesita para terminar de agarrarse bien al cuerpo de mamá, ¿no? Y recuerdo que en ese momento nosotros lo charlamos y lo pensamos y dijimos, no, vamos a compartirlo igual porque la alegría es inmensa y así como la alegría es inmensa, si este pequeño ser llegara a decidir no permanecer, no continuar con su desarrollo y su vida y llegase a ver una pérdida gestacional, la tristeza también va a ser inmensa y vamos a necesitar esa compañía, ¿no? Ese apoyo de la gente de alrededor que supiera y que supiera de nuestra alegría y que pudiera entonces quizás comprender nuestra tristeza.
No sé si en ese momento fue pensado desde este lugar de conciencia que lo estoy compartiendo ahora. Yo sí lo considero así. No fue charlado tan de esta manera, pero fue, digamos, consensuado que queríamos compartirlo y no esperar. Así que por eso fue que lo compartimos, lo empezamos a compartir ni bien tuvimos esa primera ecografía a las 8 semanas de ese corazoncito latiendo. Y antes de llegar a las 12 semanas, el 16 de marzo se cierra todo. El 14 de marzo, si yo no me acuerdo mal, ahora tengo un poco, la verdad, borradas las fechas y no tengo el calendario muy a mano, podría fijarme, pero no. El 14 de marzo creo que fue el último día que yo fui a trabajar, 13 o 14 de marzo, viernes. Y me acuerdo que mi jefe me dice, llévate la computadora a tu casa, porque están empezando a dar como licencias ya habían empezado a dar como licencias a los grupos de riesgo y los grupos de riesgo fueron los primeros que no estaban como obligados a ir a trabajar. Me dice, están empezando a dar estas licencias. Dice, vos estás embarazada, llévate la compu y capaz no nos vemos hasta que vuelvas de tu licencia por maternidad. Y yo le dije, pará, o sea, estoy de 10 semanas de embarazo, después de la licencia dentro de un año. Y me dijo, vos llévate la compu. Yo podía seguir trabajando desde mi casa, de hecho, así sucedió después. Pero me acuerdo que me dijo, vos llévate la compu. Mi jefe tenía familia en Italia, la familia de la mujer de él en Italia, y tenía data de que la cuestión se venía complicada por esos lugares del mundo, y acá parecía todo como medio lejano hasta que empezaron a ver los primeros casos. Y me acuerdo de estar ese último día en la oficina dándole refresh a una página de noticias en la que iban aumentando segundo a segundo la cantidad de casos del virus que se detectaban en el país. Una locura total. Yo ahora lo miro hacia atrás y digo, tener ahí ese contador en vivo dándole refresh desde la oficina, lo miro para atrás y digo, qué locura. Bueno, y eso sucedió. Termina ese día la jornada laboral y mi jefe me dice, llévate la compu por las dudas por si el lunes ya no venís. Y efectivamente, ese fin de semana salió el presidente de la Nación a anunciar, Alberto Fernández, anunciar que primero habían dicho que era por 15 días que se cerraba, qué sé yo, y bueno, y todos pensamos, yo incluida, bueno, son 15 días de home office, me van a venir bien, yo seguía sin parar de vomitar, un poco más tranqui, ¿no? Como baja un poco esta cosa de las corridas de la ciudad, de tener que ir a tomarse el colectivo, estar 1 hora y 20 arriba del bondi, de ida, otra tanta de vuelta, ¿no? Como que bueno, se frenaba un poco todo eso y eh, sentía que eso acompañaba el momento del proceso de embarazo que yo estaba viviendo. Lo que menos me imaginé fue que de ahí en adelante nadie más iba a ver crecer, ni a tocar, ni a abrazarme a mí, ni a ver crecer ese bebito en la panza. De ahí en adelante empecé a aprender, esa fue mi primera enseñanza de que la maternidad es en gran parte soltar el control, soltar el control y literalmente aprender a surfear las nuevas olas de los nuevos mares. Gracias por acompañarme en este tramo del camino, por ayudarme a recordar lo vital. Voy a continuar compartiendo pequeños momentos, historias de mi vida, de mis embarazos, de mis puerperios, de la crianza de mis hijos y de la mía propia, un poco del camino de cómo llegué hasta acá, un poco quizás, y si la inspiración llega, un poco de todo el camino que vino antes, de quienes me precedieron, de sus historias de vida y de cómo sus historias de vida son hoy parte de la mía.
Y quizás así, compartiendo la mía, podamos encontrarnos en este camino. Que esta semilla siga brotando y evocando memorias. Hasta la próxima.